29 de mayo de 1453, un día que talló una marca inquebrantable en el mapa de la historia. Constantinopla, el corazón latido del Imperio bizantino durante siglos, finalmente se derrumbó antes del poder del ejército otomano. Las altas paredes se derrumbaron, las campanas de la iglesia se callaron y el mundo fue testigo de los amanecer de una nueva era. A partir de ese momento, el Imperio otomano aumentó no solo como un poder político, sino como una fuerza cultural que remodeló tanto Asia como Europa. Sin embargo, con el poder llegó un sistema basado en el miedo. Las leyes que podríamos llamar brutal hoy fueron, en esa época, consideradas necesarias para la supervivencia. Estas leyes silenciaron a los enemigos, mantuvieron el imperio unificado, a su mayoría sorprendentemente, ni siquiera de los miembros de la familia real. Y entonces la pregunta sigue siendo, cuando la sangre misma se convierte en la moneda del poder, ¿quién debe pagar el primer y más terrible precio? Las primeras víctimas del poder fueron la sangre del gobernante. Cuando un nuevo sultán tomó el trono, la celebración rápidamente se convirtió en terror dentro de la casa real. La infame ley de fratricidio exigió que el heredero asegure su gobierno al eliminar a sus hermanos, cualquiera que algún día podría reclamar la corona. No fue una elección nacida solo de la crueldad, fue visto como una necesidad sombría para prevenir la guerra civil, donde los príncipes rivales podían sumergir el imperio en el caos. Pero incluso en la muerte, las apariencias importaban. La costumbre otomana consideró el derrame de la sangre real deshonable. Y así, los príncipes no fueron decapitados como delincuentes comunes. En su lugar, los verdugos usaron un cordón de seda, expulsado del cuello y se tiraron de manera fuerte, en una vida sin arrojar una gota. Para el imperio, este no fue solo un método de ejecución, sino también una actuación de dignidad, una forma de preservar el honor de la familia real incluso en su momento más oscuro. Aún así, detrás del cordón de seda yacía una verdad brutal, el poder exigía sacrificio, y a menudo era la familia la que pagó primero. Pero este fue solo el comienzo, porque el verdadero terror esperaba a la gente común del imperio. Imagine, en un solo trazo, el cuerpo se dividió en dos. Uno de los castigos más terroríficos en el Imperio otomano fue el desmembramiento de la cintura. Fue reservado para aquellos acusados de traición o asesinato, delitos considerados imperdonables contra el Estado. El condenado sería llevado ante una multitud, atado a una plataforma en el centro de una plaza pública. Las cuerdas fueron tiradas tan fuertemente alrededor de la cintura que el cuerpo se hinchó bajo una inmensa presión. Luego, con un solo golpe de espada perfectamente dirigido, el verdugo dividió a la víctima en dos mitades. El castigo no terminó allí. El simbolismo importaba. La mitad inferior del cuerpo se desechaba como desechos, mientras que la mitad superior, donde residía la cara, el corazón y el alma, a menudo se quemaba en el lugar, un sombrío recordatorio para todos los que observan. La multitud jadeó, no solo por la brutalidad sino del mensaje, la traición del sultán redujo a una persona a nada, tanto literal como simbólicamente. Pero algunos castigos fueron aún más lejos, sin desgarrar el cuerpo, sino quemar el alma con dolor interminable. A veces, las piedras no se sostenían en las manos, fueron escritas en el destino. El adulterio en el Imperio otomano llevó el castigo más pesado posible, la muerte por la pedina. Raramente se aplicaba, pero cuando era, se convirtió en un espectáculo de crueldad. Después del juicio y la confirmación, generalmente requiriendo múltiples testigos, los condenados fueron llevados a una plaza pública. Las mujeres fueron enterradas hasta el cuello, los hombres fueron enterrados o atados a su cintura. Este entierro parcial simbolizó su separación de la sociedad, incluso antes de que se lanzara la primera piedra. La multitud, a veces testigos, a veces ciudadanos comunes, se le dio el papel de verdugo. Los cálculos fueron cuidadosamente elegidos, no demasiado pequeños para ser inofensivos, no demasiado grandes para matar al instante. El propósito fue un sufrimiento prolongado. Golpe tras golpe, los condenados soportarían horas, a veces los días, antes de que finalmente llegó la muerte. E incluso en la muerte, el cuerpo podría quedarse a medias, un monumento escalofriante de vergüenza y advertencia a todos los que pasaron. Pero, ¿qué sucedió cuando no fueron las personas las que violaron la ley, sino el mismo sultán que perdió la cabeza? Ingrese al sultán Ibrahim,
conocido como Ibrahim el Loco, que una vez ordenó la ejecución masiva de mujeres de su propio harén. Probando que el terror no estaba reservado solo para delincuentes o plebeyos, incluso el palacio no era seguro. Para el poder ciego, vinieron los ojos cegados. Entre los castigos más crueles en el Imperio Otomano estaba cegando por pinzas calientes de hierro o metal. La traición contra el sultán, la rebelión de la rebelión o incluso los susurros de la traición podría ganarle a una persona este destino. El condenado fue arrastrado ante una multitud. Varios hombres lo precipitaron, sosteniendo su cabeza con fuerza para que no pudiera moverse. Luego vinieron el verdugo, las varillas de hierro en la mano, a veces calentadas hasta que brillaban rojo. Con fuerza deliberada, presionó las herramientas en los ojos de la víctima. Los gritos resonaron en la plaza cuando el castigo transformó a los condenados en una advertencia viva. Cegado permanentemente, la víctima sobrevivió pero fue marcada para siempre, un monumento para caminar a la estafa secuencias de desafiar el Estado. El imperio no solo mató a sus enemigos, los mantuvo vivos como recordatorios rotos, sus cuerpos llevan el peso del miedo. Pero a veces, el castigo no se trataba solo de matar, se convirtió en un espectáculo, una actuación grotesca para que todos los presenciaran. Hubo momentos en que un humano fue disparado como una flecha. Raro pero inolvidable, la ejecución de la catapulta fue uno de los métodos más extraños de castigo otomano. Reservado para espías o los delincuentes más graves, fue diseñado no solo para matar, sino para humillar. El condenado estaba vinculado a un arma de asedio masiva, atada como nada más que un proyectil. Ante una multitud de espectadores, los verdugos liberaron el mecanismo, arrojando a la víctima al aire. A veces se estrellaron en tierra sólida, muriendo al instante, otras veces aterrizaron en el agua, se fueron para ahogarse a la vista de la audiencia. Este castigo redujo a un ser humano a un objeto, despojado de dignidad, se lanzó al vacío como si fueran desechables. Fue la brutalidad convertida en teatro, la muerte como espectáculo público. Y pronto, habría un espectáculo aún más extraño, una raza mortal, donde la vida o la muerte fueron decididas no por armas, sino por un sprint contra el tiempo. La carrera de la Copa Sherbet, un ritual escalofriante donde un funcionario condenado podría correr literalmente por su vida, corriendo contra el verdugo por una oportunidad en el exilio en lugar de la muerte. Una taza, una carrera, y una última oportunidad. Entre los rituales más extraños del castigo otomano estaba la carrera de la Copa Sherbet. Cuando un funcionario de alto rango, a menudo incluso el gran visor, fue sentenciado, su destino fue revelado a través de una bebida simple. Si le entregaran una taza de sherbet blanco, significaba piedad, se salvaría. Pero si el sherbet estaba rojo, llevaba la marca de la muerte. Y, sin embargo, para el gran visir, seguía una oportunidad única y desesperada. Una vez que se drenó la copa roja, comenzó una carrera, a 900 pies desde la cámara del palacio hasta la puerta del mercado de pescado. El hombre condenado corrió por su vida, mientras que el principal verdugo, el temido Banji, lo persiguió. Si el visor llegó primero a la puerta, su sentencia se redujo al exilio. Pero si el verdugo lo superó, la muerte por decapitación esperaba, su cuerpo arrojó al mar. Este no era un castigo ordinario, era un juego de azar mortal, donde los hombres más poderosos del imperio podrían reducirse a corredores que luchan por la supervivencia. Pero para los ciudadanos comunes, el destino a menudo era aún cruel, y los juegos de azar no ofrecían ningún escape en absoluto. La barra no estaba limitada solo a las escuelas. Para la gente común, el castigo llegó en forma de falaca, golpes en las plantas de los pies con una barra de madera. Los niños en las escuelas sintieron su aguijón por la desobediencia, y los adultos lo enfrentaron por delitos menores. El delincuente estaba atado hacia abajo, sus pies atados firmemente a una barra de madera. El verdugo golpeó el golpe tras el golpe sobre las tiernas suelas, el dolor se intensificó al verter agua sobre la piel entre las huelgas. La humillación fue tan aguda como la agonía, el condenado se fue retorciéndose en el suelo ante amigos, vecinos o extraños. El falaca rara vez mató, pero dejó cicatrices, tanto físicas como sociales, que siguieron a las víctimas mucho después de que los moretones se desvanecieron. Recordó a todos que incluso el crimen más pequeño tenía un precio en la vergüenza pública. Pero, ¿y si el crimen fuera mayor?
Entonces el castigo no se detendría en la piel o las plantas de los pies, iría tras el cuerpo mismo. Los castigos del imperio se intensificaron a la amputación y la emasculación, no solo romper el cuerpo, sino eliminar la identidad y dejar cicatrices que duraron toda la vida. El castigo por el robo siempre fue tallado en el cuerpo mismo. Para aquellos atrapados robando, el Imperio Otomano tenía castigos que no podían ocultarse. El cuerpo de un ladrón se convirtió en la prueba de su crimen. En casos menores, el delincuente podría ser sentenciado a mano de obra forzada por galeras otomanas, por lo que el agotamiento afirmó su vida. La enfermedad y el hambre hicieron de este castigo casi una sentencia de muerte propia. Pero para mayores robos, como robar un caballo, las consecuencias fueron mucho más duras. En medio de una plaza pública, el condenado se vio obligado a colocar su mano, o a veces su pie, en un bloque de madera. Con un golpe rápido de una espada o un hacha, la extremidad se cortó. La multitud presenció la sangre, los gritos y la marca permanente de la vergüenza. Durante el resto de su vida, el ladrón llevó su castigo a la vista, una mano amputada que declaró su culpa a todos los que lo vieron. Pero algunos castigos fueron más allá de la mano o el pie, a algunos hombres despojados de su propia virilidad. Donde se derramó sangre, allí, los verdugos se lavaron las manos. Entre las oraciones más temidas se encontraba la emasculación, la eliminación completa de la identidad masculina. Reservado por delitos contra el Estado o delitos sexuales severos, este castigo dejó a la víctima no solo con un dolor insoportable sino también en espíritu. Los sobrevivientes a menudo se hundieron en desesperación, rechazados por la sociedad, su futuro borrado. Esta crueldad se combinó con ritual. Cerca del palacio se encontraba la infame ejecución Fuente de Iones. Después de llevar a cabo sus deberes, los verdugos se lavarían las manos ensangrentadas allí. La fuente se convirtió en un símbolo de miedo, un testigo silencioso del ciclo interminable de castigo y muerte. Durante el reinado del sultán Selim, se decía que la fuente corría casi a diario, con miles de visor ejecutados e incluso de alto rango que cumplían su fin. Para la gente, fue un recordatorio escalofriante, nadie, por otro lado, oficial o plebeyo, estaba fuera del alcance de la justicia otomana. Entonces, la pregunta final sigue siendo, ¿fueron estos castigos realmente una forma de preservar el orden o no eran más que instrumentos de poder, envueltos en el lenguaje de la ley?